Buenos días. Mm, Esta mañana me he levantado y sentía como... vuelvo a sentir el miedo. No es un miedo que tenga parte de lógica. Es un miedo que se respira en el aire. Es un miedo... Hay algo que está ahí, en el aire. Y no es algo a lo que podamos huir. Bueno, de hecho creo que no es algo que de manera saludable tengas que huir de ello. Pero sí empezar a saber qué hacer cuando el miedo te invade. Cómo a prepararte en situaciones de miedo. Está claro que en el aire está ese saborcillo. Es como si alguien se hubiera puesto un perfume y tenemos un perfume muy fuerte que sigue marcando esa sensación de miedo y lo que ello trae. Normalmente cuando el miedo está ahí, aparece un sistema de alerta. Un sistema de alerta que te hace activar ese hemisferio de ¿qué hago? ¿Peleo? ¿Me voy corriendo? Y se activa esa manera de encoger el corazón, como si nos volviéramos, de alguna manera nos curvamos en esa espalda, encogemos ese cuello y activamos ese hacerte bolita por la que pueda caer. Creo que es muy interesante en este momento empezar a sentir que eso está ahí y empezar a trabajar en ello. Empezar a sentir que la diferencia entre cuando hay un miedo lógico, un miedo que te lleva a tener que actuar, o un miedo ilógico, un miedo, podríamos llamar provocado, vamos a llamarlo suavemente, un miedo en el aire. Está, ¿vale? Hay algo que no se puede negar y es que ese miedo está instaurado en el aire. Y no tiene que ver con una actuación tuya, tiene que ver con algo, es como diferentes paisajes, es como si nos hubieran cambiado el telón trasero y ahora lleva esa esencia de miedo. Mi idea es empezar a percibirlo, mi idea es empezar a trabajar con ello, mi idea es integrarlo, mi idea es vincularnos con esa energía que hay de miedo en este momento, que lleva siendo instaurado tiempo. No es este momento como si lo hubieran hecho esta noche. No. Llevamos años donde el miedo se ha ido instaurando como parte de nuestro día a día. Por las noticias de la caja tonta y por las noticias de los tontos que entran a competir con la caja. Está ahí. Noticias de miedo. Y sin querer lo hemos ido acoplando a nosotros, pero haciéndonos agachar la cabecita. De hecho, es fácil. Si vais por la calle y veis a la gente, veis a poca gente estirada. Poca gente tiene ampliada la parte del corazón. Vamos más bien así, agachaditos, como si tuviéramos 80 años. Pues igual, fijaos. Y es algo donde, bueno, pues es verdad que es más difícil de paladear el miedo que la alegría, pero vuelve a ser simplemente una emoción. Vuelve a ser simplemente energía con un trajecito. Y lo que tenemos que hacer es entrar a poder quitar ese trajecito, entrar a esa frecuencia donde realmente podemos conectarnos con esa otra frecuencia, donde el miedo deja de ser miedo y poder vincularnos a ello.
Así que vamos a animarnos esta mañana de lunes. Vamos a por ello. Vamos a ver cómo sería entrar a trabajar en ese miedo, en ese miedo colectivo y nuestro propio miedo individual. Y es fácil llegar a pensar, no, yo no tengo miedo a nada de lo que pueda ocurrir, pero hay tanto ahora mismo moviéndose en el aire, tanto. Hmm. Últimamente yo abro muy poco el móvil para ver algo en Facebook o algo así, muy, muy poco. Pero cada vez que se me abre una página o cada vez que veo algo con mi hijo, aparece lo mismo. Invasión alienígena. Digo, wow. No te hablan de contacto alienígena, ¿vale? Que eso es lo que se lleva viendo tiempo ya. No, invasión. La palabra invasión yo creo que está puesta también ahí para generar ese miedo. Mm. Cada vez que me acerco a un bar a tomar café, a hacer cualquier cosa, veo parte del tiempo. Ya no están con lo de Valencia. Han hecho algo ahí donde lo de Valencia ya se ha ido a un lado, pero estamos con el tiempo. Y veo como posibilidad de huracanes por un lado, por el otro, cómo el viento está afectando en toda España. Es como, ¿ves el Meteosat ese? Genera miedo, genera miedo. Cierto, cualquier noticia que aparezca en la tele ya te hace sentir ese cosquilleo interno. Miedo. Así que a veces, como hemos tenido exceso de miedo, nos hemos desconectado de esa sensación. Y es como, ¿sabéis cuando a alguien le acostumbran a algo y acaba incorporándolo en su día a día? Así que de alguna manera hemos incorporado ese miedo. No es algo donde había un miedo cuando éramos chiquitas que te hacía temblar algo, sabías que era miedo porque estabas temblando. Ahora no tenemos el mismo temblor, es un temblor interno, es un movimiento interno que va ahí entre cervicales. Es una sensación, un escalofrío interno. Y cada vez se vuelve más sutil porque nos vamos acostumbrando a ese miedo. Así que mi idea de hoy es que respiremos en torno a ese miedo. Es que activemos esa sensación de entrar dentro, de entrar dentro de esa frecuencia del miedo y los diferentes aspectos que el miedo puede traer. Ese miedo provocado por algo que te lleva a actuar. Es un miedo en el momento. Alguien se corta, tienes que actuar. Y hay un miedo que te hace estar alerta. Hay un miedo que te permite no desmayarte, porque necesitas conducir deprisa y ayudar a alguien, estar para alguien. Y hay un miedo instaurado, un miedo que no tiene lógica, un miedo que simplemente está ahí. Ese miedo que se empezó a instaurar fuerte con todo el tema del COVID. Vamos a empezar a entrar en esa sensación de ese miedo. Es un miedo que se me mueve como susurro.
Puedes sentir la diferencia de algo que viene internamente, se genera desde tu interior. Algo que aparece como un movimiento proyectado. Y esa diferencia de algo que sale desde las entrañas. Algo que se mueve desde arriba. Como si entrara en tus propias ondas cerebrales. Como si entrara por los oídos. Como si estuvieras saturada. Esas sensaciones de ese miedo proyectado. Como si lo que se generara con ello fuera una debilidad de espíritu. ¿Qué puedo hacer? Prefiero no escuchar. Prefiero no entrar en mí. ¿Cuáles son las sensaciones que aparecen en tu cuerpo? ¿Cómo es ese miedo? Ese miedo que se instaura como información. ¿Y qué produce en ti? ¿Cómo te sientes con esa sobresaturación? ¿Cómo te sientes referente a invasiones, a desastres, a desastres futuros? Sensación de culpa, no cuidar el planeta. Esa idea de lo estoy haciendo mal. Lo estamos haciendo mal como humanidad. O incluso juzgar al otro, lo mal que hace algo. Políticos, medioambientales, vecinos. Como es esa energía de separación, de miedo. Como es esa energía de miedo a lo desconocido. Cómo se lleva la palabra invasión. ¿Cuál es la sensación en torno a extraterrestre? Enfermedades, desastres naturales que ya han dejado de ser tan naturales. ¿Cómo es la sensación en el cuerpo de ese miedo? Vamos a navegar en la profundidad de lo que se abre en el cuerpo, de lo que siente el cuerpo en torno al miedo. Como si entráramos en esa lluvia gota a gota y pudiéramos descender en el cuerpo, entrar en esa profundidad
de habitar las sensaciones, de experimentar qué provoca ese miedo en el cuerpo. ¿Dónde están las sensaciones de parálisis, de bloqueo, de entumecerte, de adormilarte, de congelarte incluso? ¿Dónde está esa idea de no mirar, de no escuchar, de desengancharte de algo, de dejarlo? De dejar de confiar en ese plan supremo. Donde ese miedo se instaura y te lleva a estar saturada, tan saturada que dejas de querer ver, dejas de querer abrazar. Frente a la sensación, sentir en el corazón ese plan divino. De sentir en el corazón como todo es parte de algo maravilloso. Como todo es parte de algo que se está haciendo perfecto, para que algo abra, algo se tiene que haber cerrado. Para que algo nazca, algo tiene que morir. Para que algo surja, algo tiene que caerse. Es ese proceso donde estamos. Ese proceso de dejar que las cosas ocurran. Que las cosas vayan sucediendo. Y el poder mantener el corazón abierto. De poder sentir que el cuerpo vibra con ello. Que ajusta su frecuencia. Que se abre a sentir. Así que ¿cómo es esa sensación de abrir nuestro corazón a integrar, a que ese miedo se funda en nosotros, que parezca esa apertura del corazón, haciéndole un guiño a ese todo, a ese origen, moviéndonos en ese abrirnos al momento, a la supremacía del momento. Cada vez que salía afuera a pasear a Mai después de nuestras meditaciones y veía los 4 o 5 aviones que había arriba, echando esa estela, había un momento donde me enfadaba. Siempre salir, ver a los aviones, un momento donde mi cuerpo se calentaba por dentro. Tuve que hacer el ejercicio de abrirme a ello. Este plan está tan bien diseñado
te lleva ahí. Y fue entregarme a Dios, confío plenamente en ti. Y parto desde no confiar y enfadarme. Parto de ver algo que me parece aterrador, aberrador, y que genera enfado por dentro. Ver cómo se está integrando ese miedo en la sociedad me hace enfadarme. Ver lo que ocurre en los cielos me hace enfadarme. Ver ciertas noticias me hace enfadarme. Y el enfado, en mi caso, me lleva a moverme, a hacer algo. En ese caso, mi movimiento es entenderlo. ¡Wow! Aquí hay partes donde yo misma me alejo. Me alejo de ese centro. Me alejo de esa supremacía. Me alejo de abrir mi corazón y mantenerlo abierto. Hay partes donde no soy capaz de ver a Dios. Hay partes donde no siento ese amor fluir. Y me toca volver en humildad, empezar a sentirme nuevamente dentro y a sentir esas ideas que tengo de lo que es Dios y no es Dios, de lo que es amor y no es amor, de lo que es poder y no es poder. Y vuelvo a entrar ahí, en eso que llevamos haciendo, que es descender, ascender. Descender y liberarnos de esas ideas, de esos conceptos y abrirnos a esa supremacía. Pero hay momentos determinados donde hasta poner de mi parte, volver a querer vincularme con ello, me producían una mano delante, me producían rechazo, me producían aislamiento, me producían enfado y miedo. Ese miedo a lo desconocido, ese miedo a qué coño estarán lanzando por el aire. Miedo. Hay tantas maneras de provocar miedo. Cuando paladeas ese miedo, hay algo que te coloca directamente. Cuando entras en ese corazón paladeando el miedo, hay un confío, hay una fe. Confío plenamente en que esto está siendo orquestado. Y que se está haciendo muy bien. Se está generando muy bien todo este desastre como parte de este cambio. Y a veces hay momentos donde tenemos que ir dentro, ser humildes, entendiendo que nos alejamos, que nos separamos y volver a entrar. Y es un ejercicio de volver a ti como centro, de volver a suspirar y abrir la mano para abrazar eso que está ocurriendo y tomarte el tiempo, poder encontrar la frecuencia donde sí puedes acercarte, donde sí puedes respirarlo, donde sí puedes vincularte.
Puedes sentir que cuando eso se da, hay una descompresión en la zona del cuello. Hay una liberación de energía. Es como si algo se liberara ahí atrás. Para las que son terapeutas, mucha información que se va anclando ahí detrás. Yo estaba liberando como si tuviéramos una especie de cámaras que se incrustaran, como si tuviéramos nuevos implantes, justo en esa zona, en esa cruz, la cruz entre los hombros y las cervicales, como si tuviéramos algo que nos observa en un implante. No se puede llamar implante porque no aparece como tal, porque no es un implante provocado por ETs como se provocaba antes. Es algo incrustado en el cuerpo. Así que podemos buscar ahí. Se libera automáticamente cuando la gente deja de estar como esa bolita, deja de unir los hombros al cuello. Puede liberarse y ampliar ese latido del corazón. Respirar en esa profundidad se cae de manera automática. Cuando podemos abrirnos a este momento desde el corazón. Desde confiar. Es como si lleváramos a cabo esa oración en la confianza. Como si fuéramos capaces de cantar esas alabanzas o de rezar ese himno, de entrar en contacto con esa fe, no desde la desesperación, no desde pedir, sino de abrir nuestro corazón, ser parte del momento, a abrazar el momento, a amplificar esa frecuencia de fe, de confianza. Convertirnos en esas estaciones de radio que irradian esa frecuencia, que amplifican ese latido del corazón. Y escucha todo eso que aparece en el cuerpo. Escucha todo eso que ocurre en tu cuerpo. Cuando vuelves a abrir esa frecuencia cardíaca, cuando vuelves a conectar con la frecuencia del corazón, de ese único sonido del corazón. Escucha cómo es ese baño. Escucha cómo es esa vibración del agua, de las aguas en tu cuerpo. Cómo emiten esa frecuencia de fe se activa. Y como de manera automática sale el sol, sale ese sol interno, esa luz que se desplaza al compás de ese latido del corazón, de esa presencia en el cuerpo.
Cómo vuelves a dejarte guiar por esa frecuencia del corazón, por esa apertura en el corazón. Cómo hay una sensación en tu cuerpo de relajación, de permitir, de abrirte a ser. De abrir tu mirada, de abrir esa escucha y llegar al centro, a lo profundo. De entrar en esa supremacía, respirar en ella. De amplificar ese poder de concentración, de habitar en ti, de dejar que ningún factor disruptor te distraiga y permanecer dentro, conectada y fuera, en esa vibración, en esa fe, en esa supremacía. En esa parte de ti que no solo disuelve ese miedo, sino que irradia ese latido, esa presencia. Sabiendo que habrá momentos donde puedas volver a distraerte y esa distracción te lleve a volver a conectar con ese miedo y de manera automática ese miedo se ancle para volver a conectarte con algo profundo, con tu centro, con tu latido, a volver a abrir incluso a ampliar tu latido, a ampliar tu escucha, a ampliar tu presencia, a ampliar tus ondas que irradian, a ampliar tu fe. A ampliar tu presencia. A ampliar tu misión, tu emisión de frecuencia cardíaca, de ondas de presencia. Me guía. Y dejar a la luz que expanda, que se abra en la tormenta, que guíe. Como si pudiéramos conectarnos a nuestro latido del corazón. Como si todo lo que estuviera ocurriendo fuera simplemente es un amplificador que te permite conectarte dentro. Pero no desde omitirlo,
dejar de ver, sino que amplifique tu capacidad de ver, tu capacidad de estar, tu capacidad de habitar, tu capacidad de irradiar, de ser un faro, esa luz que brilla para todos. Así que desde ahí empezamos la semana, en ese conectarnos, en ese recordar, en esa luz que sale directamente de cada hueco, de cada herida, de cada grieta, y llega a los demás a través de sus grietas, de sus heridas, de sus agujeros, de cada hueco. Así que seamos esas sonrisas, seamos ese latido, seamos ese brillo, seamos esa frecuencia cardíaca. Y recordemos volver ahí tantas veces como nos perdamos, tantas veces como nos olvidemos, tantas veces como nos distraigamos. Volver al centro, al corazón, esa onda de radio que brilla y que hace sonar supremacía. Deseo que tengamos una gran semana en ese brillo, en ese sonido del corazón. Pum, 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 pum. Y que cada vez que sintamos ese miedo del que hemos estado hablando hoy, podamos recordar el camino hacia irradiar, ese camino a brillar y ese camino directo a la supremacía. Un bello día para todas. Besito grande.